nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:8, a Dios muestra su amor para con nosotros, empezando aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice así, en San Juan 1:14, ya que el viejo hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de los que de pecado, y llena de gracia y de verdad. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Abrimos nuestra Sagrada Escritura, hermanos, en el Éxodo 35. Amén. 21. Santo Dios, aleluya. Dice su bendita palabra, nuestro Dios, Rey hermoso. Aleluya. Amén. 35:21. Aleluya. Y vino todo varón a quien su corazón enseñó, y todo aquel a quien su espíritu hizo con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a abrir nuestros himnarios y vamos a entonar el 213, aleluya. Himno 213. ¿Con qué? Para Dios. Aleluya. Amén. Cristo vive. Señor, vamos a depositar lo que Dios nos ha dado. Aleluya. De lo mucho que nos ha dado. Por mi fe.
Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a darle lugar a nuestro hermano Socorrito. Ahora con la unidad. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Por el depósito de la palabra de Dios, todos juntos. Aleluya. Gracias te damos, bendito Dios. Gracias, Señor Dios. Gracias por nos has permitido, bendito Padre Celestial, la vida no respirada hasta este momento, Señor. Gracias, bendito Espíritu Santo de Dios, que encaminaste a nuestros pies, Señor, a tu casa de oración. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad, por el privilegio que nos das, bendito Dios, de poder alabarte, Señor. Y que esta ofrenda de labios que confiesen tu nombre, Señor, haya llegado hasta el trono de tu gracia, bendito Padre Celestial. Muchas gracias, Dios, por este grande privilegio, por ser parte, Señor, de la familia de Cristo. Muchas gracias, Padre, porque eres bueno y misericordioso para con nosotros, Señor. Te damos gracias, bendito Padre, por la ofrenda, Señor, porque tu pueblo voluntariamente, Señor, ha ofrendado de corazón. Muchas gracias, Padre, porque eres bueno y misericordioso, Señor, porque de todo lo que tú nos das, Padre, tu pueblo te ofrece de corazón, bendito sea tu nombre, Señor. Eres maravilloso para nosotros, porque no nos ha hecho falta nada, bendito sea tu nombre, Señor. Nos das el respirar, Señor, nos das la vida, Señor, con oro, con lágrimas, cada día, Señor. Señor, redimido con tu sangre Bendice a tu iglesia, gracias, bendito sea tu nombre, Señor. danos esa Por la vida, Señor, disponibilidad Padre Santo. cada día De para los que vivir en estamos aquí, armonía. de los que no pudieron venir, de todos mis hijos, bendito sea tu nombre, Señor. Padre bendito, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Padre. Te rogamos, bendito Dios Todopoderoso y eterno, que nos bendiga, Señor, al escuchar tu santa y bendita palabra, Señor, por medio de tu siervo, bendito sea tu nombre, Señor. Que prepare nuestro corazón como una Dándote esponja, gracias, bendito porque Padre. usted es nuestro médico, usted Que es nos nuestro abogado, prepares este corazón, usted es Señor, nuestro que tiene defensor, necesidad de
usted, Señor, cada día es nuestra fortaleza, aleluya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la vida del hermano que trae esta palabra, este mensaje. Aleluya. Usa su vida para Dios. Usa su vida, Señor. Aleluya, Dios mío. En tus manos cada día queremos estar para la gloria de Dios. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Habla a nuestro corazón. Habla al corazón de todos los que oyen, Señor, este mensaje, ya sea en esta mañana o en las redes sociales, Señor. Habla al corazón y toca los corazones. Porque Dios mío, tu palabra es lo único que debe hacer. Alabado sea tu nombre. Gracias. Gracias por la vida, Señor, de todos los que viven en Salvador, de nuestros lugares, que viven en realidad como Señor Cristiano. Por tu nombre cariñoso. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este momento. Gracias por este instante. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a seguir adorando, hermanos. Aleluya. Vamos a escuchar palabra del Señor en esta hora, ¿verdad? Bendito sea nuestro Dios. Vamos a abrir el final en el de Juan 49, mis hermanos. Mira, Rolando. Nos alaba el Padre. Aleluya. Por infantil 49. Y así voy a dejar de mirar a nuestro hermano, Hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Estamos contentos en este día. Amén. Gloria a Dios. Dale un gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya a nuestro Dios que nos ha permitido hasta este momento, hermanos, la vida, la salud, o la enfermedad o las necesidades, pero gloria al Señor. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y así salen, ¿verdad?, los niños a sus clases, gracias a Dios por la maestra, hermanos. Amén. Viene directamente del instituto, ya sabemos, ¿verdad? Ella estudió para eso. Ella es el llamado que Dios tiene en su vida. Le damos gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios, hermanos, también porque nos permite estar aquí. Porque cada uno de nosotros, al igual, hermanos, tenemos un llamado del Señor. Y es un privilegio, hermanos, tener ese llamado de Dios. Porque Dios pone en nuestro corazón. A lo largo de la historia vemos cómo Dios toma, hermano, la vida de la iglesia para que pueda esparcirse el mensaje de salvación.
Oremos, hermanos. El día de hoy vamos a hablar sobre el mensaje, el ministerio de Juan el Bautista. Vamos y oremos, hermanos, para que Dios nos alumbre con su palabra en nuestro corazón. Podamos sentir el mensaje que Dios tiene para nuestra vida. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar contentos, Señor, a gusto, tranquilos, Señor, en este día, domingo, Señor, que ya, Señor, estamos sintiendo, Señor, lo fresco, Señor, de este clima. Te damos gracias, Señor, por la vida, te damos gracias, Señor, porque has puesto en nuestro corazón este momento, Señor, de estar, de compartir tu bendita palabra, Señor. Permite que tu palabra llegue a nuestro corazón, quede sembrada, Señor, y podamos entender cuál es el ministerio, Señor, que nosotros, como tus hijos, como tus siervos, como tus llamados, Señor, tenemos que hacer por tu buena y bendita voluntad. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Los invito, hermanos, a tomar sus lugares. Para la gloria del Señor, hermanos, hoy en este día estábamos analizando, ¿verdad?, qué es lo que Dios tiene para su iglesia, qué es lo que pasa en estos días. Y sabemos, ¿verdad?, que el día 14, el día domingo 14, de allí tenemos 8 días más y vamos a tener un culto especial. Aleluya. Y, hermanos, debemos de entender el propósito que Dios tiene para ese día. Debemos de entender cuál fue el hecho más poderoso para la humanidad, en el cual Dios dejó sentir todo su amor para con nosotros, porque aún siendo pecadores, Cristo murió, Cristo vino, Cristo estuvo, Cristo nació, pero debieron de haber acontecido muchos sucesos antes. ¿Quién preparó el camino del Señor? Todos y cada uno de nosotros, hermanos, antes del día 21 estamos preparando la alabanza, estamos preparando el servicio, estamos preparando las citas bíblicas, estamos preparando nuestras letras, estamos preparando nuestros textos, estamos preparando para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, antes que iniciara el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué sucedió? Hubo una preparación. Y esa preparación, hermanos, ¿saben cuándo inició? ¿Saben en qué año vivió el profeta Isaías? ¿Cuándo se predicó? ¿Cuándo se profetizó por primera vez el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Pues dicen que 500 años antes. Aproximadamente del año 700 a 800, cuando el profeta Isaías profetiza: y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿verdad? ¿Desde cuánto tiempo? 700, 800 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El último profeta del Antiguo Testamento fue el profeta. ¿Cuál es el último libro, hermano, del Antiguo Testamento? Malaquías. Malaquías. ¿Quién fue el último profeta? Malaquías. Profeta Malaquías. Del profeta Malaquías, hermanos, ¿cuánto tiempo pasó para que naciera Juan el Bautista? Que fue el Nuevo Testamento, la nueva dispensación, la nueva palabra de redención, el que preparó el camino para que se cumpliera la profecía. Esos datos, levante la mano, ¿quién lo sabía? ¿Verdad que es bonito saber? Porque yo tenía la duda, teníamos que saber, hermanos, cuánto tiempo tiene de haber sido profetizado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo profetizó por primera vez? ¿Cuál fue el último profeta? Del profeta Malaquías, ¿en qué año vivió aproximadamente? Del año, hermanos, 300, 400 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y se le llama a un periodo de silencio intertestamentario, que significa, hermanos, que estaba la separación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Es decir, el último profeta fue el profeta Malaquías, y al profeta, ¿verdad?, Juan el Bautista, que el Señor lo reconoce como el mayor, como el enviado, como el Elías, ¿verdad? ¿Sí? O sea, es algo muy especial, en el cual en todos esos 400 años, hermanos, del profeta Malaquías al profeta de Juan el Bautista,
hubo una preparación. Estaban los sacerdotes, todos aquellos que había puesto, ¿verdad? El rey David, si saben, ¿verdad? El rey David había nombrado a aquellos sacerdotes, ¿verdad? Y de allí, hermanos, nace Juan el Bautista. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, allá en Lucas 1, del versículo 5 al versículo 25. Allí vamos a ver, hermanos, el ministerio de Juan el Bautista. ¿Por qué estamos hablando de estas fechas? Porque es importante que nosotros tengamos una referencia, hermanos, de cómo suceden las cosas, cómo Dios está pensando, cómo Dios pensó en que llegara el ministerio de Juan el Bautista, que preparara el camino. Todas estas fechas son importantes porque nos amplía, hermanos, el panorama de cómo Dios estaba viendo todas las cosas y cómo el ser humano estaba viviendo de esos 400 años, hermanos, de Malaquías al profeta Juan. Hubo mucha contaminación en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, en el pueblo de Dios, porque empezaron a ser dominados por los persas, por los babilonios, estuvieron dominados, hermanos, por Alejandro Magno, por toda esta situación de conquista de otros países. Entonces empezó a contaminar el pueblo de Israel con costumbres de todos los que estaban alrededor. Hubo una preparación y estaban los sacerdotes. Se formó, hermanos, la Biblia Septuaginta. ¿Quién ha escuchado hablar de esto? La Biblia, hermanos, se empezó a escribir ¿en qué idioma? Dice que el griego. No, en hebreo. La Biblia, hermano, del Torá se escribió en hebreo. Y la Septuaginta, ¿qué significa eso? Se trasladó del idioma hebreo al idioma griego. Es tan hermoso conocer esto porque es una forma de hablar diferente del idioma griego al idioma griego. Entonces esa Septuaginta, allí estaba todo el Pentateuco, todas las leyes, todo lo que había sucedido anteriormente, todo lo que era el Antiguo Testamento se compiló. Y entonces los sacerdotes que se dedicaban, hermanos, a atender el servicio del Señor, ya tenían todos estos escritos. Tenían todos los escritos. Ellas eran los doctores de la ley, aquellos que sabían sobre la profecía, sobre el Mesías, sobre lo que decía el profeta Isaías, lo que decía el profeta Malaquías, y también sabían que iban a ser alguien, un profeta, que iba a preparar el camino del Señor. Y ese, hermanos, llega hasta el año, ¿verdad? El año 2 antes de Cristo nace Juan el Bautista. Ahora ahí nosotros tenemos abierta la palabra de Dios, hermanos, en Lucas 1, versículos 5 al 25. Con calma, ¿verdad? Lo leen en su casa, pero fíjense lo importante que dice ahí la palabra del Señor. Hubo en los días de Herodes, ahora les voy a preguntar a ustedes cuántos Herodes había. Son preguntas básicas, ¿verdad? Pero debemos de irlas conociendo. ¿Cuántos Herodes habla la Biblia? ¿O cuántos Herodes había en el tiempo de Jesús? ¿Cuántos sabían que habían varios? Herodes el Grande, Herodes el Arista, ¿verdad? Y otro, Herodes 1, Agripa 1, Agripa 2 y Herodes, el que estuvo en el tiempo de Juan el Bautista. Fue el primero, el profeta Herodes, y es ahí donde vamos a referirnos. Hubo en los días de Herodes, Herodes el Grande. Herodes el Grande, rey de Judea. ¿Eso qué significa, hermanos? Que los judíos estaban sobre un gobierno que no era judío, ¿verdad? ¿Quién era Herodes? ¿Era un rey judío? Entonces necesitamos saber, hermanos, analizar cómo sucedió todo
el panorama anterior al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Israel estaba contaminado con los persas, ¿verdad? Estaba contaminado con los babilónicos, estaba contaminado con los romanos. ¿Quiénes eran los que ellos gobernaban en ese tiempo que Jesús nació? Los romanos lo crucificaron, ¿verdad? Poncio Pilato, Herodes Agripa 1, 2, ¿verdad? Todos ellos eran gobiernos romanos. Entonces, necesitamos ver el panorama, cómo viene, hermanos, desde el año 700, anunciado por el profeta Isaías, el profeta Malaquías, y después del profeta Malaquías, el Señor Dios Todopoderoso ya no había levantado profetas. Pero eso no significaba que no existían los sacerdotes. Los sacerdotes siempre han existido en el servicio de cumplir la ley que había dado Dios a través de Moisés. Toda la ley se cumplía, estaban los sacrificios, estaban los holocaustos, estaban las expiaciones, todo eso, hermanos, existía la Pascua, existía, ¿verdad?, que cada año se reunía el pueblo de Israel, todo eso sucedía y estaban bajo el dominio del gobierno romano. En los tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, un sacerdote quiere significar que había más sacerdotes de la clase de Abías, es decir, de la clase de Abías o de la familia de Abías. ¿Cuántos sacerdotes había, hermanos, que hacían el trabajo sacerdotal impuesto, ¿verdad?, o seleccionado por el rey David? Todos estos datos a mí me iluminaban. ¿Por qué? Porque el rey David puso, hermanos, el profeta Zacarías tomaba su trabajo de sacerdote una vez a la semana, es decir, una semana cada 6 meses. Un año, ¿cuántas semanas tiene? 52, y habían 24 sacerdotes. Entonces, una semana hacía el ministerio sacerdotal conforme a lo que había seleccionado el rey David, y lo hacía una vez cada 6 meses. Y entonces, ¿cuántas veces le tocaba al año? 2 veces. El sacerdote Zacarías, hermano, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón. ¿Ustedes saben la genealogía de Jesús? Mira, ahorita vamos a ver, porque es muy interesante. Y se llamaba Elizabeth. ¿Quién se llamaba Elizabeth? La esposa de Zacarías. Y ellos dos dieron a luz un hijo. ¿Cómo se llamó? Juan el Bautista. Vamos a llamarle completo porque se va a confundir con Juan, ¿verdad? Entonces se llamaba Juan el Bautista, que él fue el nacido, dice la palabra de Dios, el profeta Zacarías y su esposa Elizabeth, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. ¿Y qué sucede, hermanos? Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, es decir, estaba en esa semana en la que él estaba en el templo realizando el sacerdocio en el templo, lo que ellos tenían que hacer como sacerdotes, donde nadie, hermanos, podía entrar al lugar santísimo. Y estando ahí delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Era una costumbre, un mandamiento que tenía el Señor que cumplirse, y los sacerdotes realizaban toda esta enfoque. Yo me quedaba sorprendido porque muchas veces, hermanos, hablamos de otras cosas, pero no sabemos de Juan el Bautista. Por ejemplo, si nosotros nos preguntáramos en este momento, ¿qué sabemos nosotros de Juan el Bautista? Nada más sabemos que fue el que preparó el camino, y hasta ahí nos quedamos, ¿sí o no? Y no sabemos más acerca de todo lo que sucedió, hermanos, acerca del profeta Juan el Bautista. ¿Cuánto tiempo tardó el Señor Dios Todopoderoso en levantar un profeta después del profeta Malaquías del Antiguo Testamento? Todo ese tiempo de 400 años
solamente estaban los sacerdotes, pero no había una palabra. Era, hermanos, entonces un tiempo de silencio de Dios, de parte de Dios, en donde no había una palabra nueva, sino que era una preparación para que se cumplieran las profecías que había dicho Isaías y los demás profetas en que iba el Señor a mandar al Señor, al Hijo de Dios. Y todos estaban en espera, y todos estaban confundidos, no sabían si iban a mandar un guerrero o si iban a mandar a un cordero, porque todo el pueblo de Israel estaba confundido por las costumbres que estaban siendo ellos invadidos. Y entonces ellos, ¿qué esperaban, hermanos? Esperaban a un Mesías como un guerrero, como si fuera un romano, porque todos los romanos estaban vestidos de caballos, carretas. ¿Cómo nos va a librar un cordero? Nos debe de librar un hombre a caballo, fuerte, valiente, poderoso. Pero el Señor, hermanos, en la humildad, en la sencillez, ahí es donde el Señor tiene la victoria. Y nace el Cordero sin mancha, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando al profeta Zacarías, el papá de Juan el Bautista, a la hora de tomar incienso, y nos dice aquí que ya era de una edad avanzada, y su esposa Elizabeth también era de una edad avanzada. ¿Eso qué significa? Que las mujeres, cuando ya están en una edad avanzada, ya dejaron, ¿verdad?, de tener la capacidad de reproducirse, ¿verdad?, de tener hijos. Y se le aparece un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías y dijo: ¿cómo es posible? Y le sobrecogió temor. ¿Por qué, hermanos? Porque hacía más de 400 años que no sucedía esto. Ellos ejercían el sacerdocio, pero ya no había una señal directa de parte de Dios. Y entonces, ¿quién se le apareció? Un ángel. Más adelante, hermanos, le dice: no tengas temor, ¿verdad? A ver, búsquenlo. ¿Cómo se llamaba el ángel? Gabriel. Dice el ángel Gabriel: yo estoy delante de la presencia de Dios, y Él me mandó a ti. Es algo hermoso lo que estamos viendo, cómo sucede, cómo inicia, hermanos, el ministerio de Juan el Bautista. De aquello que el hombre llama, que no tiene función ya, que no podía tener niños, el ángel Gabriel le anuncia. Y le dice: el Señor ha escuchado, ¿verdad?, tu corazón, tus oraciones, y tu esposa concebirá y dará a luz un hijo. Y entonces, ¿qué pasó con el profeta, con el sacerdote Zacarías, hermano? ¿Cómo es posible que mi esposa vaya a concebir en esta fecha, ya con una edad avanzada? ¿Cómo va a poder concebir? Y entonces el ángel, ¿verdad?, Gabriel, le dice: por cuanto no has creído, desde este momento quedarás mudo. Fíjense, hermano, todo lo que estaba sucediendo. Estamos hablando de que el profeta Zacarías vivió y estuvo en su ministerio antes de nuestro Señor Jesucristo, ya unos años antes, 30, 40 años antes. Ahí estaba el profeta Zacarías, su mujer Elizabeth. Y entonces, ¿cuándo nació Juan el Bautista? ¿En qué año, hermano, nació Juan el Bautista? Nació 2 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si Juan el Bautista tenía 30 años, nuestro Señor Jesucristo tendría aproximadamente 28 años. Estas fechas son aproximadas y dependiendo de los cálculos, ¿verdad?, que hacen los historiadores y los biólogos para saber más o menos los tiempos en los que sucedieron las cosas.